Frutas y verduras. Desde Frutas y verduras. Frutas y verduras. El Comité de Frente Amplio Beatriz del Castillo, de Chuy, les propone un programa para desintoxicarse de la semana. Reflexionar, compartir, conjurar los bolazos, cultivar nuestro jardín, defender la alegría, sin renunciar a la conciencia. Tuvimos mártires estudiantiles, por ejemplo, para que hoy una persona crea que el Frente Amplio debe respetar sus principios personales. Justo esta coalición política cuyos fundadores pusieron sangre para conquistar derechos que hoy disfrutamos y que alguno ni se toma la molestia de averiguar cómo se conquistaron. El edil departamental de Rocha, Mario Sacías, dice alejarse del Frente Amplio porque no se le respetaron sus principios e ideología. Grave error, muy grave, fue no haberse enterado nunca de que se sumaba a una fuerza política que ya tenía sus propios principios, que no son individuales, sino colectivos, y que se actualizaron recientemente en el sexto Congreso Rodney Arizmendi del 27 de noviembre de 2016. En ese congreso participó el Comité de Beatriz del Castillo, a través de sus delegados, como participó también del Plenario Nacional del 8 de julio de 2017, cuando se aprobó la estrategia política hacia el 2020, cuyo punto número 6 se titula La síntesis política y la unidad de acción como condición de éxito de la estrategia. Y dice específicamente que la capacidad de construir síntesis política, que se traduce en la imprescindible unidad de acción, es un principio estratégico de todos y todas quienes formamos parte de este proyecto, en el convencimiento de que más allá de nuestras diferencias, tenemos un denominador común que nos interpreta y aglutina, un compromiso inclaudicable con las causas populares. Tiempo de duras batallas por ese boleto de un estudiante contra la bala asesina que mata la vida, la lucha de un pueblo constante. Arquitecto de la vida, sembrando las rosas en un compañero. Por cada uno que caiga son miles las manos, por siempre estudiante. Liberarse, 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 liberarse. El pueblo no olvida a un estudiante. Este sábado 18 en Rocha, a partir de las 17:30 horas, con la participación de numerosos músicos locales, se conmemora el Día de los Mártires Estudiantiles, porque el 14 de agosto de 1968 murió Liberarse, hace 50 años, víctima de la represión contra una movilización llevada a cabo 2 días antes, en la que se denunciaba la violación sistemática de la autonomía universitaria. La policía entraba a las facultades, allanaba y destrozaba, y los y las estudiantes denunciaban estos hechos. La lista es larga e incompleta. Ramón Peré, Ibero Gutiérrez, Joaquín Kluber, Walter Medina, Hugo de los Santos, Susana Pintos, Eber Nieto, Julio Espósito, Santiago Rodríguez Muela, Ramos Filippini, que continúa desaparecido, y mucha juventud consciente fue asesinada, presa, torturada. 75% de los presos políticos de la dictadura fueron menores de 35 años y el 45% estudiantes universitarios. Los principios del Frente Amplio no comienzan ni terminan en ninguna persona en particular. Que quede claro que esta fuerza política nació y vivió así,
y que esa banca de la Junta Departamental de Rocha, por todos estos motivos, no es de Mario Sacías. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue su fiel la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Y para mantenernos conectados con Brasil, recordando que Lula sigue preso sin pruebas, Frutas y Verduras saluda a nuestra columnista ya a esta altura sobre la realidad brasileña, que se llama Mariana Catoy, y que hace muchos años ya que vive en Uruguay, pero bueno, tiene muy buena información y una visión interesante sobre lo que está pasando allá. Así que ahora le queríamos preguntar que nos explique un poquito qué está pasando con las candidaturas. ¿Cómo andás, Mariana? Todo bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gabriela. Y bueno, ahora se empieza a definir un poco el tema de las candidaturas en Brasil. Fue un periodo muy especial en relación a las elecciones pasadas, porque hasta poco tiempo casi ninguno de los partidos tenía definido los vices. Claro. Lo que las otras elecciones no pasaba, como que ya había como algunos candidatos que eran como los preferidos de la gente ya ahí por mayo, y los vices ya estaban definidos, porque en Brasil como que hay un sistema como de presidencialismo de coalición, que algunos intelectuales llaman, que es como que depende de las coligaciones que hay entre los partidos, ¿no? Sí, porque... Entonces, a partir de esas relaciones se definen los vices. Ajá. Que a su vez, los vices también son importantes como para la definición del tiempo de televisión que va a tener. Ah, sí.
exacto. Y el tema de la televisión en Brasil es como muy importante por la dimensión del país. Sí, claro. Algunos ya están cuestionando por el tema de las redes sociales si la televisión va a tener la misma importancia que tuvo en otras elecciones, porque ha cambiado mucho la manera de los políticos y de las políticas comunicarse. Creo que en Uruguay pasa un poco lo mismo. Pero hoy en día, el voto en Brasil es obligatorio. Sí, Ah, es obligatorio, sí. ajá. Y sí, y la cuestión de la publicidad, porque no todos los candidatos y las candidatas tienen condiciones de viajar el país entero en 4 meses, Claro. ¿no? Entonces el tema de la televisión en ese sentido es muy importante. Sí. Y bueno, entonces se empezaron a definir los vices. Y también una cosa nueva es que hay muchas fórmulas que son como ellos llaman curas, que es como un vice del mismo partido, que no es como un acuerdo con otros partidos, y eso ha pasado bastante. Y en el caso del PT, el domingo la directiva del PT definió entonces que Lula sería el candidato, el 15 se va a hacer una movilización, que es cuando van a registrarlo, ¿no? Y pero está como vice Haddad, que es el ex alcalde de São Paulo, que también fue ministro de Educación durante un periodo del gobierno Lula. Sí. Y también Manuela Dávila, que es del Partido Comunista, uno de los partidos comunistas, hay 2, es candidata entonces a vice de Lula o de Haddad en el caso, ¿no? Porque ahí se está, digamos, gestionando el plan B del Partido de los Trabajadores. Y en ese caso entonces se va a impugnar la candidatura de Lula, que va a ser por más o menos fines de septiembre. Y ahí entraría entonces esa fórmula Haddad y Manuela Dávila en el caso. Pero están pasando cosas muy raras en esas elecciones, pero bueno, en el caso, la directiva del PT como que considera eso un plan B, pero no ha permitido todavía, por lo que estuve leyendo, que Haddad tomara la posta, digamos así, estuvieron los debates y todo, porque quieren hacer hincapié de que el candidato es Lula. Claro. Entonces Haddad va a tener un tiempo muy corto, porque las elecciones son en octubre, como para, ¿no?, entre que impugne en septiembre y las elecciones en octubre, como para presentarse. Sí, para protagonizar. Claro, como para protagonizar la campaña por el PT. Entonces ese es un poco el panorama para la izquierda, ¿no? Por otro lado, para la derecha, ¿no? Está Bolsonaro, que sin duda aparece en segundo, ¿no? En primero, perdón. Y a la vez hay una gran cantidad de personas que no sabe todavía en quién va a votar o piensa no votar. ¿No? Y ahí los indecisos creo que son como un 24% cuando no está Lula. Claro. Y Bolsonaro tiene un 23%, o sea, no, los indecisos y la extrema derecha, lo que podríamos llamar, están como más o menos en el mismo nivel. Y el candidato que creo que va a crecer más, que va a tener el mayor tiempo de televisión también, que serían como 5 minutos, es Geraldo Alckmin, que es el ex gobernador de São Paulo, y logró hacer un vínculo con la mayoría de los partidos de centro, que en Brasil llaman el centrão, ¿no?, que es lo que permite después la gobernabilidad de Brasil en el Parlamento. Y él logró ese acuerdo, entonces es bastante
posible que venga a ser un candidato fuerte de centro derecha. Ajá. Es que podemos todavía hablar en todos esos matices de centro, pero bueno, él es como un amigo del mercado financiero, digamos así. Sí. ¿No? Mientras los otros de izquierda, digamos como Guilherme Boulos, ¿no? Que es del PSOL y que viene de los movimientos sociales, tienen un muy bajo, digamos, aceptación por parte del una mercado. muy baja aceptación, porque él viene más o menos en un plan como una encarnación de lo que fue Lula en el 89, ¿no? Claro. Como no que viene de las bases y que se presenta y que está conectado a los movimientos sociales, pero tiene poca posibilidad, digamos así, aunque y no hace alianzas con el PT y no hace alianzas. hizo una alianza que es su vice, que es del movimiento indígena y es del Partido Comunista Brasileño, que es el otro partido comunista, ¿no? Que fueron un partido que se partió en dos, ¿no? Hace mucho tiempo. ¿Cuando la caída del muro habrá sido? Yo no sabía de decir la fecha exacta, pero sí. creo que fue antes. Ese periodo, fue ya en la década de 50, me parece. Pero no tengo la información exacta. Claro. Y entonces el Partido Comunista Brasileño es un poco más chico que el Partido Comunista do Brasil, que es el de Manuel Dávila. Claro, sí. ¿No? Que tiene, sí. Y entonces ese es un poco el panorama. Hay otros candidatos de centro derecha, como de centro izquierda también Ciro Gómez, que es una figura muy fuerte, pero han entrado de una manera u otra en polémicas y todavía como que no tienen una imagen como muy bien consolidada ni para el centro ni para la izquierda. Claro. Entonces no tienen la misma potencia, digamos así, que otros. Claro. Así que súper fragmentado el panorama. Súper fragmentado. En realidad, digamos, es una de las elecciones que más registros de candidatura tuvo, ¿no? Y menos coaliciones y todo eso. Son en total en Brasil 35 partidos políticos. ¡Ay, qué disparate! Claro. Sí, es un disparate. Entonces lo que dicen los politólogos, ¿no? Es que sería necesaria una reforma política en Brasil porque realmente es difícil gobernar con 35, si es que se puede decir que hay 35 proyectos para el país, ¿no? Sí. Parece que no. Claro. Entonces es como muy difícil. Sí. Pero ese es un poco el panorama electoral ahora a partir del 16 de agosto. ¿No? El 15 es la fecha final de inscripción de las candidaturas. A partir del 16 empieza la campaña política. Ahí se puede hacer. Claro. ¿No? Así que gane quien gane después, digamos, llevar adelante en el Congreso, sacar adelante iniciativas, claro. Es toda una aventura, ¿no? Claro, una de las grandes, digamos, de los grandes problemas que tuvo Dilma fue justamente eso. Claro. Que es imposible gobernar porque el Poder Ejecutivo puede presentar proyectos sí. y
no lograr la aprobación, ¿no? Jamás. Entonces, Claro. claro, depende mucho del Congreso de hacer esa coalición en el Congreso. Claro. Y creo que también con el Frente Amplio estamos caminando un poco en ese sentido, Sí, por lo menos sí. es lo que comentan, ¿no? De no tener más la mayoría y ahí cuando tenés que realmente empezar a negociar, ¿no? Con la oposición, las cosas cambian mucho. Sí, se desdibuja el proyecto, digamos. Sí, se desdibuja el proyecto. Claro. Y también hay una cuestión que me llamó mucho la atención cuando estaba viendo las noticias, que es que Lula, a través del referente de la Central Única de Trabajadores, la CUT, Sí. había dicho que Haddad iba a representarlo en los debates. Y yo me puse a pensar, ¿cómo puede ser que un representante de una central sindical hable por un candidato a la presidencia? O sea, ahí se hizo evidente también Pero ¿cómo? Pero uno de Haddad, los errores. pero Haddad proviene de allí. No, Ah, me confundí. me llamó la atención que él hablara, el representante de CUT, hablara como si fuera la asesoría de Lula, ¿no? Claro, como si Lula nunca hubiera cortado. Claro, es el problema de cuando el partido de gobierno aparata Sí. el movimiento sindical, ¿no? Sí, como el peronismo. Claro, y eso genera también una baja de movilización sindical en Brasil. Y eso es un gran problema para cualquier proyecto de izquierda, ¿no? Sí. Entonces me llama la atención cómo se están gestionando las cosas desde el PT también, ¿no? Claro. Y no dar ese espacio a Haddad, no insistir como que hay que observar porque todo eso como que nos enseña mucho, ¿no? Claro. Para otros proyectos. Sí. Buenísimo, Mariana. Bueno, qué panorama. Qué panorama. Quedé más preocupada de lo que estaba. Sí, va a haber creo que muchos giros todavía con el tema de la publicidad y de la propaganda, de las noticias falsas, ¿no? Sí. Y va a haber y vamos a ver la real importancia de las redes sociales en estas elecciones. Sí. Se va a poder analizar. Bueno, buenísimo, Mariana, te agradezco mucho. Muchas gracias. Y más adelante veremos en plena campaña ya cómo se va poniendo esto y te llamamos de nuevo, ¿te parece? Perfecto. Bueno, un abrazo grande de todo el comité. Y un abrazo. Gracias. Es prudente recordar que esta derecha, que a través de la demagogia viene avanzando, no tiene ningún proyecto popular, sino que se vale de la insatisfacción que el propio capitalismo genera para profundizar su actitud antiderechos, como vimos con su defensa del aborto clandestino en Argentina, donde las mujeres pobres seguirán muriendo y los aborteros clandestinos enriqueciéndose. Impidiendo la educación sexual, única garantía de que los niños y niñas puedan defenderse contra el abuso, promoviendo una devoción religiosa que hace que una niña sea presa de un abusador, como lamentablemente se comprobó esta semana aquí, en Rocha mismo. Por todo esto... Compañeros, les habla Gonzalo Zubela Ferrú, o el gordo de los videos, para más datos. El jueves 16 a las 19 horas
En la Casa del FA de Rocha nos vamos a presentar con otros compañeros de Montevideo que integramos Varones por la Igualdad para conversar un poco sobre este tema tan jodido, tan complicado y que tenemos que darle sí o sí para adelante, que es la lucha por la igualdad de género, entre otras cosas. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Y para no olvidarnos nunca de cultivar otros valores, Frutas y Verduras tiene el placer de recibir a Paula Antoñaza para que nos hable de la vida de... Y bueno, la berenjena en realidad es una verdura que en realidad lo que estaba leyendo es que, bueno, no es no tiene tantos nutrientes, pero sí tiene mucho sabor. Bueno, algunos supongo que la habrán probado, me imagino. Algunos se resisten también porque, viste, me imagino, viste, que mucha cosa te entra por los ojos y a veces el color, esa cosa no te da como muchas ganas. A mí en lo personal me gusta, pero porque he probado muchas recetas. Y lo que estuve leyendo, bueno, que en realidad lo que necesitas un poco de calor y de humedad, que hay que como que cubrirla cuando hace mucho frío, por ejemplo acá las heladas, digamos, en Uruguay, porque acá no hay nieve. Claro. Lo que leía era que las zonas de nieve se las cubría, pero bueno, acá no hay nieve, pero hablaba de la escarcha y yo ahí asocié, obviamente, con la helada, Claro. cubrirla porque es muy muy delicada, sobre todo en el momento del crecimiento, que es cuando se planta, que se planta más que nada en la etapa más fría para que crezca en una etapa más cálida. Ahí va. Así bueno, que ¿cuándo habría que plantar? Y yo supongo que más o menos, me imagino, ¿Ahora? Ahora o capaz que un poquito antes de ahora, pero ahora todavía estamos con frío, así que podría salir. Lo que hay que hacer es 10 semanas antes de trasplantarla, hacerlo como como una maceta y después dejarla como en remojo toda la noche, en agua, y después se pasa por una maceta turba y después se planta en una distancia, depende de cómo la plantes, la distancia a la tengas que tener puede ser de 10 centímetros a más. El plantín. Planta y planta. Claro. Claro, el plantín tiene que estar con distancia. Sí. Sí, eso depende de si es bancal profundo. El sistema de bancal profundo, claro, no requiere de tanta distancia porque las raíces pueden ir muy hondo, sí. Claro. Y después otra cosa que necesita muchísimo es compost, ¿verdad? Que el compost se hace con residuos orgánicos, y bueno, y que se dejan como fermentar, no sé, bueno, eso supongo que debe ser más o menos para todas las plantas. Yo por lo general uso compost para todas, para todas las plantas que he plantado. No soy una gran agricultora, pero alguna plantita he plantado y bueno, con berenjena todavía no he probado, en realidad estuve leyendo porque me interesaría para este año, para el próximo año, poder plantar, porque además probé unas berenjenas de una amiga que trajo, que las sacó de su huerta, y cambia muchísimo el sabor de la berenjena plantada bueno, de todas las plantas, ¿no? Sí. Pero es mucho más sabrosa una berenjena plantada en tu propia huerta, en tu fondo, en tu patio, bueno, o en tu terraza si no tenés patio, en los cajones de verdura que se hacen a veces. Sí. El sabor es mucho más fuerte, que creo que es el gran atributo de la berenjena. No tanto los nutrientes, o sea, no tiene un montón de nutrientes, no es que te va a decir, muchísima vitamina C, no, claro. Obviamente que toda verdura tiene. Pero hierro tiene, por eso el sabor amargo ese, ¿no? Claro, sí. A mí, creo que por eso me gusta también, porque es amarguita. Ahí está. Y además, es súper noble, ¿no? O sea, es re fácil de manejar, es una verdura que además, no sé, a mí, y hablando ya un poco más de las recetas, es como una verdura que se adapta, ¿no? ¿Cómo la haces? A muchas cosas. Bueno, mira, obviamente que es la clásica, es la milanesa de berenjena. Ajá. Y después, la otra vez, cuando vino esta amiga que te digo que planta berenjenas, que mueve tomates y otras cosas, que además ella es vegetariana, hice unas pizzas, pero para la picada, agarré una berenjena y leí una receta en Instagram que tenés que poner la berenjena con la cáscara y la quemás en la hornalla. Ajá. Entonces, cuando se quema, eso va a agarrar un olor ahumado. Después la pelás, la pisás porque te queda blandita de calor, la pisás o con un pisapapa, o con un tenedor o con lo que tengas,
le agregas un chorrito de vinagre, un poquito de sal y no me acuerdo si lleva algún otro, y un poquito de pimienta, puede llevar, bueno, está más o menos a gusto del consumidor y te queda como una pastita. Sí, un paté. Para comer, como un paté, ahí va. Sí, es riquísimo, sí, el paté de berenjena, me encanta, sí. Como para comer con galletitas o con grissines o lo que tengas, espectacular. Y es súper rápido, súper fácil, súper barato, y haces algo distinto. Y de última, cuando es una picada que siempre terminas comiendo salami, queso y papa frita, bueno, por lo menos le pones un poco de verdura. Sí, la edila del Frente Amplio, Daniela Guerra, te comunico que me invitó una vez con una pizza que hizo con berenjenas en escabeche y hongos en escabeche que no sabés lo que era. Fácil, amo el escabeche en todas sus formas. Así que berenjenas al escabeche así en masa de pizza queda espectacular. Mira, eso no lo he probado. Ya te voy pasando el dato. Bueno, voy a seguir googleando sobre la berenjena. Y y después la lasaña de berenjena también. En vez de hacerla con masa, cortás finito la berenjena y lo vas rellenando con lo que quieras, con lo que rellenes la lasaña. Con acelga, espinaca, carne, jamón y queso, pollo, no sé. Cada uno sabrá cómo hacer una espinaca con masa, pero bueno, en vez de ponerle masa, la berenjena. Rodajitas de berenjena bien finitas y también es una buena forma, sobre todo para, que siempre a los niños les cuesta más comer las verduras. Claro. Para que las coman. Intercaladas con otras cosas. ¿Sí? Claro, porque a veces cuando la ven no les llama la atención. Sí. Ellos comen más con los ojos que con el paladar muchas veces. Sí. Entonces, primero que hay que entrarles por los ojos y después ellos se acostumbran al paladar. Es así. Redondeando, Paula, entonces, buena tierra, trasplante de los plantines, ahora más o menos en esta época se puede plantar, y buena tierra y riego y protegerla del frío. Y chao. Protegerla del frío, sí. Y chao. Yo, por ejemplo, acá en casa lo que tengo para la huerta es una malla sombra. Ahí va. Puesta así como por arriba y ya te digo, hay verdura que me ha durado, que no tendría que haber durado tanto y hasta hace unas semanas tenía. Ahí está. Así que bueno, hay que protegerla, hay que estar muy, no digo muy pendiente, pero sí tener los cuidados necesarios para no perder la cosecha. Buenazo, Paula. Y una cosa importante para la cosecha, no se arranca, se corta. Sí. Se tiene que cortar, no se tiene que arrancar. Ay, porque después puede volver a nacer y bueno, y un montón de cosas más, y además, bueno, hay que cortar con una tijerita delicadamente para no arruinar la planta. Ahí va. ¿Está? Bárbaro. Bueno, un abrazo grande de todo el comité. Te agradecemos la participación y gracias por invitarme. Y bueno, y nos andaremos cruzando en estas vueltas. ¿Está? En estas vueltas de la vida. Bueno, dale, un beso. Grande. Gracias. Chao. Hoy escuchamos Liberarse de Omar Molina, Papá cuéntame otra vez de Ismael Serrano y La flor entera de Tanto Mango. El Comité Beatriz del Castillo de la ciudad de Chuy queda en Magallanes, esquina Avenida Artigas, y se reúne los miércoles a las 20 horas. Seguiremos con frutas y verduras.